Mi familia me invitó a un restaurante elegante para mi baby shower. Cuando llegué, la mesa estaba vacía, excepto por una sola carta. Tu hermana perdió a su bebé. ¿Y tú crees que mereces ser feliz? Cortamos lazos, devuélvenos cada peso que gastamos en criarte. Una semana después, ellos recibieron una factura de mi parte. El camarero me observaba con una mezcla de compasión y sorpresa, mientras yo sostenía aquella carta con las manos entumecidas. En un salón preparado para 50 personas, reservada exclusivamente para la celebración familiar Mendoza, yo era la única presente. Había recorrido casi una hora en transporte público, con 7 meses de embarazo, con la ilusión de compartir un momento especial con mi familia. Al llegar y encontrarme con esa escena, el golpe emocional fue tan fuerte que por poco me derrumbo. Llamé a mi madre de inmediato. Después de 3 timbres, contestó con un tono tan distante que apenas reconocí su voz. Mamá, estoy en el restaurante, no hay nadie. Solo hay una carta. ¿Esto es alguna clase de malentendido? Significa lo que dice, respondió con una frialdad gélida. Mientras tu hermana sufre por la pérdida de su bebé, tú andas mostrando tu embarazo como si nada. Es una falta de empatía. ¿Daniela perdió al bebé? ¿Y nadie pensó en decirme algo? Mi tono se elevó sin querer, llamando la atención de algunos comensales cercanos. No tenemos por qué darte explicaciones. Tú decidiste alejarte cuando te fuiste con ese maestro sin futuro, replicó sin filtro. Daniela siempre ha sido un orgullo para esta familia. Tú, en cambio, siempre fuiste egoísta. El mesero se acercó con cautela, pero negué suavemente con la cabeza. La conversación con mi madre se volvió aún más tensa. Fueron ustedes quienes me invitaron al baby shower. Yo no lo pedí. ¿Cómo iba a saber lo de Daniela? La idea fue de tu padre. Él quería que sintieras claramente lo que pensamos de ti. Mientras tu hermana está destruida, tú no deberías estar celebrando nada. Y si alguna vez te importamos, devolverás hasta el último centavo que invertimos en ti. La llamada terminó de golpe. Me quedé congelada, con el teléfono en una mano y la carta en la otra. El lugar decorado con globos pastel y flores suaves debía ser escenario de una alegría compartida. En cambio, era ahora una sala silenciosa de vergüenza y rechazo. El camarero, un joven amable de no más de 25 años, volvió a acercarse. Señora, ¿puedo ofrecerle algo? Tal vez un poco de agua. Asentí, sin encontrar palabras para responder. Mientras me traía el vaso, leí con detenimiento la carta. La letra firme de mi padre había enumerado con precisión cirujana cada gasto que habían hecho en mí. Desde la matrícula de la escuela privada hasta las clases extracurriculares, pasando por vacaciones, uniformes e incluso visitas médicas de mi infancia. Al final, una suma ridícula, 2.500.000 pesos. ¿Desea que llame a alguien?, preguntó el camarero, regresando con el vaso en mano. A mi esposo, por favor. Le pasé el celular, ya con el número de Miguel marcado. Mientras él marcaba, yo repasaba mentalmente la historia de cómo llegamos hasta aquí. Mi familia siempre fue rígida, controladora. La primera vez que les hablé de Miguel, un profesor de matemáticas humilde pero íntegro, la reacción de mi padre fue inmediata. Ese hombre jamás podrá darte el nivel de vida que mereces. Para ellos, su origen humilde era inaceptable. Aún así, asistieron a nuestra boda. Daniela, la abogada brillante casada con el hijo de un socio de papá, apenas me dirigió una palabra. Las reuniones familiares desde entonces fueron tensas, breves y sin alma. Cuando les conté que estaba embarazada, albergué la esperanza ingenua de que un nieto pudiera unir lo que el orgullo había separado. ¿Luciana? ¿Qué pasó?, preguntó Miguel del otro lado del teléfono cuando el mesero le pasó el móvil. Ven, por favor. Eso fue todo lo que logré decir antes de que las lágrimas me nublaran la vista. 30 minutos más tarde, Miguel llegó corriendo desde la estación del autobús. Al verme sola en una mesa adornada como si la fiesta aún estuviera por comenzar, su expresión cambió por completo. ¿Qué pasó? ¿Dónde está tu familia? Le entregué la carta. Mientras él la leía, sus manos comenzaron a tensarse. Esto es una crueldad imperdonable, Lu. No puedo creer que te hayan hecho pasar por esto. Daniela perdió a su bebé y me culpan como si yo hubiera sido la causante, susurré. Miguel pagó la cuenta y me llevó a casa. Durante el trayecto no hablamos. Él mantenía mi mano entre las suyas y yo miraba por la ventana, sintiéndome más vacía que nunca. Esa noche, mientras cenábamos en silencio en nuestra pequeña cocina, tomé una decisión. Me levanté, encendí la computadora y abrí una hoja de cálculo. Si querían que les devolviera lo invertido, les enviaría una respuesta. Pero no una emocional, una factura. Una lista exacta, milimétrica, de cada dolor que me provocaron, cada humillación disfrazada de consejo, cada comparación con Daniela. Cada segundo de presión, de amor condicionado, de ausencia disfrazada de rectitud. Miguel me encontró despierta a las 3 de la mañana. ¿Qué haces?,
No deberías estar despierta. No es bueno para el bebé. Estoy haciendo mi parte. Si me ven como una inversión fallida, les mostraré cuánto me deben ellos por cada fragmento que me rompieron. Una semana después, mi familia recibió un sobrecertificado. Dentro, una factura minuciosa que estaba a punto de reescribir nuestra historia. La factura tenía 9 páginas. No era una simple hoja con cifras al azar. Estaba estructurada, detallada, con encabezados como costos emocionales, intervenciones psicológicas necesarias, oportunidades laborales perdidas y daños colaterales por exigencias familiares. Todo acompañado de explicaciones, fechas, contextos. No fue un arrebato, fue una auditoría de vida. Les puse precio a cada momento en que me exigieron excelencia sin empatía, a cada vez que su aprobación dependía de que yo encajara en un molde. Cuando terminé de escribirla, supe que no se trataba del dinero. Era la única forma que tenía de responder sin hundirme. Era mi manera de decir basta sin gritar. Miguel la leyó en silencio, con una mezcla de dolor y admiración. ¿Estás segura de esto?, me preguntó, acariciando mi espalda con suavidad. Sí. Ellos me mandaron una cuenta por criarme. Pues yo les envío una por romperme. Al día siguiente, imprimimos la factura en papel grueso, sobrio, con membrete. Lo sellamos, lo enviamos por correo certificado con acuse de recibo. No era venganza. Era cierre. Lo curioso fue que no respondieron de inmediato. La primera reacción vino de un número desconocido, una semana después. Sonó mi celular mientras preparaba una infusión en la cocina. Contesté sin pensar. Luciana, ¿qué significa esto? Era mi padre. Su tono no era el habitual. No era autoritario, ni sarcástico. Era desconcertado. Significa que si me van a tratar como un error financiero, yo también sé hacer cuentas. Hubo un silencio largo. Pude imaginarlo en su despacho, con la carta abierta sobre su escritorio de madera oscura, su corbata un poco floja, como cuando algo lo descolocaba. Nosotros, no esperábamos que respondieras así. Solo queríamos, ¿que me sintiera culpable por estar embarazada? ¿Por seguir adelante con mi vida? Interrumpí. Tu madre estaba alterada. La pérdida de Daniela la ha dejado muy mal. Y tú sabes que siempre fuiste muy intensa. No, papá. Siempre fui distinta. Y eso nunca lo supieron manejar. Siempre me exigieron que fuera como Daniela. Que estudiara lo que ella. Que hablara como ella. Que me casara como ella. Y cuando elegí algo diferente, fui el fracaso. No dijo nada. Se limitó a suspirar. ¿Tienes idea de lo que pasé ese día? Sola, en un restaurante, con mi bebé pateando por la ansiedad, leyendo una carta donde mi propia familia me llama insensible y me exige una devolución por haber nacido. Él intentó redirigir la conversación. La carta fue idea de tu madre. No era necesario enviarla así. Pero tú sabes cómo se pone. No, papá. Esa carta la escribiste tú. Reconozco tu letra. La lista de gastos, tu estilo contable. Incluso los intereses calculados como si yo fuera un préstamo. No trates de disfrazarlo ahora. Hubo una pausa. ¿Entonces esto es todo? ¿Nos vas a borrar así, como si nunca te importáramos? Ustedes me borraron primero. Yo solo estoy firmando el cierre. Colgué. Respiré hondo. Era la primera vez que hablaba con mi padre de esa manera. La primera vez que no me sentía una niña temblando bajo su juicio. La primera vez que mi voz no temblaba al enfrentarlo. Miguel me abrazó cuando le conté. Lo hiciste. Finalmente lo hiciste. No sé si hice bien. Hiciste lo necesario. Esa noche, sentí a mi hija moverse con fuerza. Como si celebrara conmigo esa pequeña victoria. Días después, llegaron mensajes sueltos. Uno de mi tía. Tu madre está destrozada. Otro de mi primo. No pensé que fueras capaz de algo así. Incluso uno de Daniela. Frío, casi clínico. Lamento lo del restaurante. Pero mamá estaba destruida y tú lo sabías. No todo gira en torno a ti. Cada uno fue como una piedra lanzada a mi ventana emocional. Pero no dejé que rompieran el cristal. Porque algo dentro de mí ya había cambiado. Ya no sentía culpa. Sentía claridad. Empecé a escribir. No solo la factura, sino mi historia. La historia real. Sin adornos. Sin el filtro de la hija que quiere agradar. Empecé a documentar mi infancia, mis recuerdos, los momentos exactos en que aprendí que el amor debía ganarse, que los logros eran la única forma de no ser invisible. Miguel me animó a compartirlo en un blog. Al principio, lo hice bajo seudónimo. Después, con mi nombre. No pasó mucho antes de que personas empezaran a escribirme. Gracias por poner en palabras lo que yo nunca supe explicar. Tu historia es la mía, aunque en otra ciudad, con otros nombres. Creí que era la única que había sido desheredada emocionalmente.
Ese eco fue sanador. Sentí que, por primera vez, todo el dolor tenía sentido. Que no estaba sola. Que ser diferente no era una falla, sino una forma de resistir. Un mes después, recibí una notificación inesperada. El blog se había vuelto viral. Cientos de mujeres, de hombres también, contaban sus historias. Yo solo había querido sanar. Y terminé siendo voz para muchos. Mi familia, por supuesto, se enteró. Mi padre me llamó otra vez. Esta vez, no era confusión lo que había en su voz. Era furia. ¿Qué te crees? ¿Una heroína por ventilar nuestras miserias? ¿Ventilar? Solo compartí lo que me pasó. Has arruinado nuestro apellido. Tu madre ya no puede ir tranquila a la iglesia. Yo tampoco podía ir tranquila a mi casa cuando era niña, y nunca les importó. Él colgó. Su orgullo herido. Su imagen desmoronada. Pero por primera vez, no me dolió. Me sentí libre. Porque al final, había descubierto algo que valía más que cualquier apellido, mi dignidad. Las semanas siguientes fueron una mezcla de paz interna y terremotos externos. Por dentro, algo en mí se acomodaba, como si mis órganos emocionales estuvieran, por fin, en el lugar correcto. Por fuera, sin embargo, todo crujía. Las llamadas cesaron, pero los comentarios indirectos llegaron por otras vías. Una antigua compañera de colegio me escribió con un tono pasivo-agresivo. Tus padres siempre fueron tan generosos. Qué pena que ahora los exhibas así. Un exnovio, que seguía conectado a mi familia por redes sociales, dejó un comentario en el blog. Es fácil escribir desde el rencor. Más difícil es agradecer. Cada palabra era una prueba. Una invitación a dudar de mí misma. Pero esta vez no caí. No eliminé el blog. No respondí con justificaciones. No traté de explicar nada. Solo seguí escribiendo. Cada nuevo post era un ladrillo más en la casa que estaba construyendo desde mis ruinas. Miguel, aunque tranquilo, empezó a preocuparse por mi salud. Amor, ya estás en el 8º mes. Tienes que descansar más. Te estás llevando muchas emociones encima. Lo sé, pero es como si necesitara vaciarlo todo antes de que llegue ella. No quiero que mi hija herede ni un solo fragmento de lo que yo callé. Quiero parirla limpia de todo esto. Sin cargas prestadas. Él entendía. Su forma de amar era silenciosa pero sólida. Me traía frutas, me preparaba baños tibios, me ofrecía masajes en la espalda sin que yo se los pidiera. Me recordaba, con sus actos, que lo diferente también podía ser bello. Que el amor no necesitaba deuda. Ni exigencia. Ni humillación. Una noche, mientras me acomodaba las almohadas para dormir mejor, me preguntó con voz baja, ¿y si tu familia intenta reconciliarse? ¿Qué vas a hacer? Me quedé en silencio. No porque no tuviera respuesta, sino porque me dolía tenerla tan clara. Dependerá de cómo lo hagan. Si vienen con una disculpa sincera, con la humildad de reconocer el daño, quizá pueda haber algo. Pero si vienen a limpiar su imagen, o a pedirme que olvidemos todo, no pienso abrirles la puerta. No por rencor, sino por respeto a mí misma. Él asintió. Y no volvió a tocar el tema. Unos días después, recibí un correo inesperado. El asunto decía, petición de encuentro, Daniela. Dudé unos minutos antes de abrirlo. Tenía miedo. No por ella, sino por lo que sus palabras pudieran hacerme. Finalmente, lo abrí. Luciana, me he enterado de tu blog. Mamá está devastada, y papá furioso. Pero no escribo por ellos. Escribo por mí. Perdí a mi bebé. No quiero comparar mi dolor con el tuyo, porque sé que no es competencia. Pero estoy rota. Y cuando leí tu carta de respuesta, algo me golpeó. Nunca te vi como víctima. Siempre pensé que te gustaba ir contra todos. Pero ahora entiendo que eras solo diferente. Y que te dolió más de lo que mostraste. Si estás dispuesta, me gustaría hablar contigo. A solas. Sin familia. Solo tú y yo. Me quedé quieta frente a la pantalla. Mis dedos temblaban sobre el teclado. No sabía qué hacer. Parte de mí quería gritarle, recriminarle por cada gesto altivo, por cada palabra cargada de juicio. Pero otra parte veía humanidad en sus palabras. Vi a la mujer que también había perdido. Que también había sido usada como espejo. Que también, quizá, había sido herida por los mismos que nos criaron. Le respondí, Daniela, gracias por escribir. Acepto hablar. Pero será en un espacio neutral. En un café público. Y necesito dejar algo claro. No estoy dispuesta a escuchar justificaciones familiares. Si esta charla es entre hermanas, debe ser con verdad. Coordinamos para el siguiente jueves. Elegimos un café en el centro. Miguel insistió en acompañarme hasta la puerta, pero no entrar. Estaré cerca. Cualquier cosa, me escribes. Cuando llegué, Daniela ya estaba ahí.
sentada en una mesa de esquina, con un café humeante entre las manos. Me levanté el abrigo, pasé la bufanda por detrás del cuello y respiré hondo antes de entrar. Al verme, se puso de pie. Estaba más delgada, ojerosa, diferente. Nos abrazamos brevemente. Fue incómodo, pero no hostil. Me senté frente a ella. «Gracias por venir», dijo. «Gracias por invitarme», respondí. Hubo silencio. Largo, espeso, hasta que ella habló. «Perdí a mi hijo en la semana 24. Fue repentino. No hubo señales. Solo, un día dejó de moverse. Intentaron reanimarlo. Nada funcionó. Mis lágrimas asomaron sin permiso. No por lo que me contaba, sino por imaginar vivir eso sola. Lo siento, Daniela. De verdad. Nadie debería pasar por eso. Lo sé. Y por eso, cuando mamá planeó lo del restaurante, yo no estaba de acuerdo. Ella dijo que necesitabas una lección de humildad. Que estabas presumiendo tu panza por redes. Yo le dije que era cruel. Que no debía hacerse. Pero papá la respaldó. Y yo me callé. Me miró. Los ojos rojos. Vacíos. Fui cómplice por silencio. Y quiero pedirte perdón. No sabía qué decir. Me limité a asentir. A sentir. A entender que, por una vez, no hablábamos como rivales. Hablábamos como hermanas heridas por un mismo sistema. Yo también lo siento, Daniela. Siento que nunca pudimos hablarnos sin comparar. Que nos usaron como balanza. Que si tú brillabas, yo era la sombra. Y viceversa. Ese café duró más de 2 horas. No resolvimos todo. Pero abrimos una grieta en la muralla. Una grieta por donde, quizá, podía entrar algo de luz. Volví a casa con un nudo en el pecho difícil de traducir. No era tristeza, tampoco alivio. Era una mezcla viscosa de memorias en conflicto, de pequeñas reconciliaciones y grandes heridas que seguían abiertas. Miguel me esperaba en el comedor, con una cena tibia que había intentado mantener caliente desde hacía rato. Al verme entrar, dejó el plato a un lado y se acercó. «¿Cómo te fue?» «Raro», dije, dejando el bolso sobre la silla. «Pero necesario». Me abrazó sin preguntar más. En su silencio cabía todo lo que necesitaba: comprensión, contención y ese espacio sagrado donde podía procesar sin tener que justificarme. Esa noche no dormí. Cada vez que cerraba los ojos, volvía a ver los ojos de Daniela. Su dolor, su cansancio, pero también su humanidad. Me pregunté cuántas veces había sido yo también su sombra, sin darme cuenta. Cuántas veces nos enfrentaron como enemigas sin que ninguna de las dos pidiera esa batalla. En medio de la madrugada, tomé mi celular y le escribí un mensaje. «Gracias por ser honesta hoy. Quizá aún haya mucho que sanar, pero fue un comienzo. Y eso vale». Ella respondió con un corazón. Pequeño gesto. Gran paso. Al día siguiente, mi madre llamó. No por celular. Por teléfono fijo. El número que casi nadie usaba. Sonó como si viniera de otra época, como si esa llamada trajera consigo el polvo de décadas pasadas. Contesté con cautela. «¿Hola?» «Luciana». Su voz temblaba. No de miedo. De inseguridad. Era una versión de mi madre que pocas veces había conocido. «Hola, mamá». Silencio. Respiraciones entrecortadas. «Tu hermana me contó que hablaron». «Sí. Hablamos. Quiero verte». No supe qué responder. Mi primera reacción fue cerrar el corazón como una concha. Pero algo en su tono me hizo frenar. «¿Por qué?» «¿Por qué?» dudó. «Porque tal vez cometimos un error. Varios. Y porque me gustaría hablar contigo antes de que nazca mi nieta». Esa palabra. Nieta. Dicha sin amargura. Sin sarcasmo. Me tomó por sorpresa. Acepté. Con condiciones. Debe ser en mi casa. Con Miguel presente. Y sin discursos. Si vas a venir, vienes como madre, no como fiscal. Aceptó. 2 días después, apareció en la puerta. Vestía sobria, sin maquillaje. Traía una caja de cartón en las manos. Miguel le abrió. Yo la esperé sentada en el sofá. Nos miramos por segundos eternos antes de que hablara. No sabía qué traer. Así que traje recuerdos. Dejó la caja sobre la mesa de centro. Dentro había fotografías. Cartas que yo había escrito de niña. Dibujos guardados. Un mechón de cabello en una bolsa pequeña con la etiqueta Luciana, primer corte. Lágrimas se acumularon en mis ojos. Nunca dejamos de quererte, ¿sabes? Solo que no supimos cómo hacerlo bien. ¿Y pensaron que humillarme sería la forma correcta de demostrarlo? No. Pensamos que estabas equivocada. Que te habías desviado.
que Miguel te arrastraría a una vida de mediocridad. Pero nos equivocamos. Vi cómo te sostenía cuando se enteró de la carta. Vi cómo te defendió cuando papá se puso furioso por tu blog. Vi cómo te mira cuando no estás mirando. Él sí te quiere bien. Y yo, lo estoy aprendiendo ahora. No supe si creerle. Pero algo en sus ojos no era actuación. Era derrota. Era cansancio. Era sinceridad desnuda. Se quedó un rato. Tomó té. Habló con Miguel. Me acarició el vientre con torpeza. Como si pidiera permiso con cada gesto. Al irse, se detuvo en la puerta. No espero que me perdones hoy. Solo quería verte. Y decirte que, si algún día me dejas conocer a mi nieta, prometo hacerlo bien esta vez. Se fue, dejando la caja sobre la mesa. Y un agujero en mi coraza. Esa noche, Miguel me miró con preocupación. ¿Y ahora? ¿Qué vas a hacer? No lo sé. No quiero ser injusta. Pero tampoco ingenua. No tienes que decidir hoy. Solo siente. Y deja que el tiempo haga su parte. Respiré hondo. Y lo abracé. En mi pecho, nuestra hija se movió. Como si ella también estuviera escuchando. Al día siguiente, abrí la caja con más calma. Entre los recuerdos, encontré algo que no esperaba. Una carta escrita por mi madre cuando yo tenía 5 años. Mi pequeña Luciana, eres intensa, curiosa y muy tú. No sé si sabré guiarte sin romperte. Pero te prometo intentarlo. Me quebré. No por la carta. Sino porque había olvidado que mi madre también fue joven. También tuvo miedo. También intentó. Y falló. Y volvió a intentar. Quizá demasiado tarde. Pero lo hizo. El dilema era ahora mío. ¿Cómo seguir? ¿Cómo proteger a mi hija de una familia rota sin privarla de la posibilidad de una historia distinta? ¿Cómo ser madre sin repetir lo que tanto me dolió de la mía? Me senté frente al computador. No para escribir en el blog, sino para escribir una carta. Una nueva. No de reclamo, sino de límites. Una carta para mamá. Una carta para mí. Y una carta para mi hija, algún día. La carta que escribí no fue sencilla. Tuve que detenerme varias veces, borrar palabras, reformular oraciones. Era fácil dejarse llevar por la rabia o la decepción, pero no quería que se convirtiera en otro ataque. Quería poner límites. Dejar claro que sí, algo había cambiado. Que aunque el dolor seguía ahí, ya no tenía poder sobre mí. A mamá le escribí: gracias por venir. Vi en tus ojos a una mujer distinta. No a la madre perfecta que siempre quise, pero sí a una mujer rota que, por primera vez, quiso remendar. No sé qué hacer con eso aún. Pero agradezco el intento. A mí misma me escribí: no estás sola. No estás equivocada por sentir. No necesitas seguir cargando el peso de justificar a todos. Tu historia importa. Y está bien avanzar incluso si los demás no caminan contigo. Y a mi hija, la carta más breve y más difícil: te espero con miedo y con amor. Prometo no repetir lo que me dolió. Pero también prometo no exigirte que seas lo que yo no fui. Solo quiero que seas libre. Y que sepas que, pase lo que pase, ya eres suficiente. Guardé las cartas en una carpeta. No planeaba enviarlas todavía. Era un acto simbólico, pero necesario. Y justo cuando pensaba que las aguas estaban comenzando a calmarse, la vida, en su forma más cruda, decidió revolverlo todo. Un lunes por la tarde, mientras doblaba unas pequeñas mantas que habíamos recibido como regalo de una vecina, sonó el timbre. Pensé que era Miguel, pero al abrir la puerta, me encontré con papá. No llevaba traje. Tampoco su eterna mirada de superioridad. Iba con una camisa desabotonada en el cuello y los ojos apagados. ¿Podemos hablar? Me tomó varios segundos asimilar su presencia. ¿Qué quieres? Solo unos minutos. No vengo a exigir nada. Solo quiero mostrarte algo. Dudé. El recuerdo de la carta cruel aún ardía. Pero lo dejé pasar. Caminó hasta el comedor. No se sentó. Sacó un sobre del bolsillo. Después de lo que hiciste, de la factura, pasé semanas furioso. Sentí que nos habías traicionado. Que nos habías expuesto. Que querías vengarte. Pero anoche, revisando unos papeles, encontré esto. Lo dejó sobre la mesa. Era una hoja amarillenta, con la letra temblorosa de mi abuela. Reconocí su firma. Para Luciana, decía en la parte superior. La abrí con las manos temblorosas. Era una carta. Una carta escrita por mi abuela antes de morir, cuando yo tenía apenas 8 años. Mi niña, si algún día lees esto, es porque sentiste que no encajabas. Porque te hicieron creer que eras demasiado. Te vi crecer con un fuego en los ojos que pocos saben sostener. Tu padre también lo tuvo, pero eligió apagarse. No dejes que hagan lo mismo contigo. No eres problema. Eres fuerza.
Y aunque no esté para decírtelo, estoy orgullosa de ti. Siempre lo estuve. Tuve que sentarme. Las lágrimas caían sin permiso. Papá se aclaró la garganta. Ella lo escribió cuando ya estaba enferma. Nunca quiso que nadie lo leyera. Pero me lo dejó, con la indicación de entregártelo, si algún día te sentías perdida. ¿Y por qué no lo hiciste antes? Porque me creí el personaje. El del padre estricto. El del proveedor. El del que sabe todo. Y tú rompiste ese molde. No supe qué hacer contigo. Me quedé en silencio. Cuando publicaste ese blog, al principio sentí vergüenza. Pero luego, lo leí completo. Y me vi en cada línea. Me vi como el padre que impone, que exige, que nunca pregunta cómo estás realmente. Me vi como el hombre que reemplazó la ternura por órdenes. Y me dolió. Porque tú solo querías ser amada, no corregida. No supe si sus lágrimas eran reales. Pero su voz era la de alguien que por fin estaba viendo el daño. Te fallé, Luciana. Y no merezco que me perdones. Solo quiero decirte que, si alguna vez decides dejarme entrar de nuevo, estaré aquí. Se marchó sin esperar respuesta. Dejó la carta de mi abuela en la mesa. Yo la tomé y la abracé como si pudiera olerla. Como si sus palabras hubieran atravesado los años para llegar justo cuando más las necesitaba. Esa noche, Miguel me abrazó mientras yo le contaba todo. ¿Y ahora? Me preguntó con dulzura. Ahora, necesito tiempo. Pero por primera vez siento que tengo opciones. Que puedo elegir. Que no soy la hija rebelde. Soy la mujer que sobrevivió. Y que está empezando a vivir. Él me besó la frente. Ya casi llega nuestra hija. Y tiene la madre más valiente del mundo. No respondí. Solo apoyé la cabeza en su pecho y dejé que el silencio hiciera lo suyo. Esa noche soñé con mi abuela. Me hablaba desde su sillón de costura. Me decía, el linaje se rompe contigo, Luciana. Tú serás el comienzo. El 8º mes pasó con más calma de lo esperado. A pesar de las emociones desbordadas, de las cartas, de las heridas aún abiertas, sentía algo nuevo dentro de mí, paz. No era una paz completa ni perfecta, pero era suficiente para respirar sin culpa. Suficiente para mirar hacia adelante sin que el pasado me jalara como una cadena. Miguel y yo nos concentramos en terminar el cuarto de la bebé. Pintamos las paredes de un lila suave, colocamos vinilos con estrellas y frases como eres suficiente desde el primer latido. Cada objeto colocado en ese cuarto era un acto de reparación. Una promesa. No perfecta, pero firme. Un viernes por la noche, ya entrando en la semana 39, sentí algo diferente. No era un dolor fuerte, pero sí constante. Miguel insistió en llevarme al hospital. Solo para estar seguros, dijo, mientras me ayudaba a ponerme los zapatos. En el hospital, los monitores mostraron movimientos regulares. La enfermera sonrió. Podrían ser contracciones tempranas. A veces el cuerpo se prepara antes. Pero también podría ser hoy. ¿Estás lista? No supe qué responder. Nadie está lista. No para el dolor. No para el milagro. No para la mezcla de miedo y amor que significa traer a alguien al mundo. Miguel tomó mi mano con fuerza. Estoy contigo, susurró. El trabajo de parto fue lento, pero progresivo. Cada hora sentía como mi cuerpo se abría, no solo físicamente, sino emocionalmente. Era como si cada contracción sacara también restos de dolor, de miedo, de memorias que ya no necesitaba. Cerré los ojos muchas veces. Imaginé a mi abuela, a la niña que fui, a la mujer que ahora era. Todo se entrelazaba. Todo se resignificaba. Después de horas de esfuerzo, de gritos, de lágrimas, de empujar hasta no poder más, la escuché. Un llanto. Pequeño. Fuerte. Inconfundible. Mi hija. Nuestra hija. La colocaron sobre mi pecho. Temblaba. Respiraba como si el mundo fuera demasiado grande. Yo también temblaba. Pero la abracé. La miré. Y algo se quebró dentro de mí. Algo que necesitaba romperse. El muro. El juicio. El miedo a fallar. Miguel la acarició con delicadeza. Tenía los ojos rojos, pero no por el cansancio. Lloraba en silencio. La besó en la frente y luego me besó a mí. Lo hiciste, susurró. Eres increíble. Pasamos las siguientes horas en la habitación del hospital, envueltos en esa burbuja extraña que solo el nacimiento puede crear. Los ruidos del mundo se silenciaron. No había cartas. Ni padres controladores. Ni hermanos favoritos. Solo nosotros. Y ella. A la mañana siguiente, aún somnolienta, escuché un golpe suave en la puerta. Miguel se levantó para abrir. Era la enfermera. Hay una persona afuera. Dice que es tu madre. Que no quiere entrar sin permiso. Me quedé inmóvil.
No esperaba visitas. Mucho menos de ella. La enfermera aguardaba mi respuesta. Miguel me miró en silencio. No dijo nada. No presionó. Dile que puede pasar, respondí, finalmente. Entró despacio. Traía flores, ropa para bebé, y una expresión que nunca le había visto, ternura sin pretensión. Se acercó a la cama. Me miró. Miró a la pequeña envuelta en una manta blanca. Sus ojos se humedecieron. Es hermosa, dijo, casi en un susurro. No dije nada. No podía. Me temblaba la garganta. Ella se acercó un poco más. Luciana, no merezco estar aquí. Lo sé. Pero gracias por dejarme entrar. No estás aquí por mí, respondí, mirando a mi hija. Estás aquí por ella. Y si de verdad quieres ser parte de su vida, tendrás que ganártelo con hechos. No con flores. No con palabras. Se quedó quieta. No se defendió. No intentó justificar. Solo asintió. Estoy dispuesta. Pero también estoy dispuesta a esperar el tiempo que necesites. No quiero volver a equivocarme contigo. Nos quedamos en silencio. No había mucho más que decir. Miguel, con su tacto habitual, la invitó a sentarse un momento. Ella se quedó solo 10 minutos. Besó la frente de la bebé antes de irse. Y al salir, me dijo, si algún día quieres que hablemos como madre e hija, sin máscaras, yo estaré lista. Asentí. No prometí nada. Porque esta vez, lo que prometiera tendría que nacer desde el alma. Las horas siguientes fueron tranquilas. Miguel se durmió en el sillón. Yo me quedé contemplando a mi hija. En su rostro vi una historia nueva. Un comienzo. Una oportunidad de hacerlo distinto. Pero también una pregunta. Una que no podía quitarme de la cabeza. ¿Podía construir una nueva historia sin destruir por completo la anterior? ¿Podía aceptar el dolor, reconocerlo, y aún así elegir una nueva forma de amar? No tenía todas las respuestas. Pero sabía algo. Esa niña que ahora dormía sobre mi pecho no iba a crecer buscando amor como quien mendiga migajas. No iba a ser manipulada con culpas, ni comparaciones, ni miedo. Y si algún día me odiaba, que no fuera porque la controlé. Que fuera porque le di tanta libertad que eligió su propio camino. Cerré los ojos. Y por primera vez en años, dormí profundamente. Con el corazón lleno. No de perfección, sino de propósito. El alta médica llegó 2 días después. Firmamos los documentos, empacamos las pequeñas prendas que nos habían obsequiado las enfermeras, y salimos del hospital con nuestra hija envuelta en una manta rosa claro. Afuera, el sol brillaba como si la ciudad estuviera celebrando su llegada. Miguel llamó al taxi con una sola mano mientras cargaba el portabebés con la otra. Me sentía agotada, vulnerable, pero extrañamente fuerte. Como si algo dentro de mí se hubiese reconfigurado. Como si mi centro ya no se moviera según el juicio de otros. Ahora gravitaba alrededor de una sola verdad: proteger a mi hija. Al llegar al departamento, todo parecía distinto. La luz en la sala, el aroma del hogar, el silencio expectante. Miguel colocó el portabebés sobre el sofá y me ayudó a sentarme. Nos quedamos mirándola en silencio. Sus pequeñas manos, su respiración pausada, su boca entreabierta. Era real. Era nuestra. Y lo que venía ahora era el verdadero reto. Las primeras horas fueron caóticas. El llanto. Las tomas. Los pañales. La inseguridad constante de estar haciéndolo bien. Pero también hubo momentos de luz. Cuando Miguel me abrazó mientras ella dormía. Cuando logré alimentarla por primera vez sin ayuda. Cuando me miró a los ojos y sentí que, por fin, alguien me necesitaba sin condiciones. 2 días después, la paz se rompió. A media mañana, tocaron la puerta. Miguel abrió, sin sospechar lo que vendría. Frente a él estaban mis padres. Juntos. Vestidos formalmente. Con los ojos oscuros de tensión. Y detrás de ellos, sorpresivamente, Daniela. También vestida de negro, como si se tratara de una ceremonia que nadie había convocado. «Queremos hablar», dijo papá, con un tono más firme que la última vez. Miguel los detuvo con una sola mirada. «Luciana está descansando. No es momento». «Miguel», dijo mamá. «Por favor. Solo 10 minutos. No venimos a discutir. Solo a hablar». Al escuchar las voces, salí. No por gusto, sino porque entendí que si no lo hacía en ese instante, perdería la oportunidad de poner un límite claro. Aparecí en el umbral del pasillo, con mi hija dormida en mis brazos. Miguel se acercó a mí inmediatamente. «¿Estás segura?» «Estoy», le respondí. «Que pasen». Se sentaron en la sala, con una rigidez evidente. Yo no ofrecí té, ni café. No me senté cerca. Me quedé de pie, con mi hija protegida contra mi pecho.
Digan lo que vinieron a decir. Estamos aquí porque queremos ser parte de la vida de esta niña, empezó papá. Cometimos errores. Lo sabemos. ¿Errores? ¿Eso es todo lo que tienen para decir? ¿Una palabra tan pequeña para un abandono tan grande? Mi tono fue más agudo de lo que pretendía. Mamá bajó la mirada. Daniela habló. Luciana, te entiendo. Pero no estamos aquí para justificar nada. Solo queremos intentar hacer algo distinto. Ser mejores. Aunque no nos creas capaces. Aunque no confíes aún. El silencio fue denso. Miguel se colocó detrás de mí. Su mano en mi espalda era mi única ancla. No voy a fingir que esto no me duele, les dije. Ustedes me dejaron sola en un restaurante, embarazada, con una carta llena de crueldad. Y no fue un impulso. Fue planeado. Fue ejecutado. Y yo lo leí con mi hija pateando dentro de mí. ¿Saben lo que es eso? Lo sabemos, dijo mamá, rompiéndose por fin. Y no pasa un solo día en que no me lo reproche. Te fallamos. Yo te fallé. Siempre fui más dura contigo porque eras más parecida a mí de lo que podía aceptar. Daniela era fácil. Tú eras un espejo. Y no me gustó lo que vi. Mis labios temblaron. No por compasión, sino porque, por primera vez, mi madre se desnudaba emocionalmente. No lo hacía bien, pero lo hacía. No quiero exponer a mi hija a una familia que solo ama cuando todo encaja en su molde, respondí. Así que si quieren estar cerca, lo harán con mis reglas. No hay espacio aquí para chantaje emocional, para comparaciones ni para comentarios pasivo-agresivos. Si vienen, es para sumar. Si no, la puerta sigue ahí. Mi padre se mantuvo callado, pero asintió. Daniela también. Aceptamos, dijo mamá. No pedimos que confíes hoy. Solo que nos dejes construir, poco a poco. Miré a mi hija. Dormía tranquila, ajena a la tormenta que sus ancestros intentaban contener. Y supe que esa paz era ahora mi prioridad. Un error más, les dije. Uno solo, y desaparecerán de su vida. No porque me lo deban, sino porque ella merece empezar limpio. Se levantaron lentamente. Daniela fue la última en salir. Me miró antes de cruzar la puerta. Gracias, Luciana, por permitirnos, aunque no lo merezcamos. Cerré la puerta tras ellos. Miguel me abrazó. Yo me aferré a su pecho. Y por primera vez en mucho tiempo, lloré sin miedo. No porque me doliera, sino porque, por fin, me sentía libre para elegir. Y elegí proteger. Elegí construir. Elegí a mi hija. Por encima de todo. Pasaron las semanas. Y con ellas, los días grises se volvieron menos frecuentes. No desaparecieron, pero ya no dominaban mi calendario emocional. Mi hija crecía con rapidez. Cada gesto nuevo, cada sonido, cada mirada curiosa me recordaba que había vida más allá del pasado. Que existía un presente por construir y un futuro que merecía ser limpio. Mi madre empezó a visitarnos con discreción. Nunca venía sin avisar. Nunca llegaba sola. Siempre traía algo pequeño, como si necesitara justificar su presencia. Una crema natural para la piel del bebé, un par de calcetines tejidos, un cuento infantil. Nunca hablaba de sí misma. Solo observaba a su nieta con una mezcla de fascinación y miedo. Un día la sorprendí llorando en silencio mientras sostenía la mano diminuta de la niña. No dije nada, pero la vi. La vi de verdad. Y entendí que, quizás, nunca supo cómo amar sin condiciones. Quizás nadie se lo enseñó. Daniela también apareció de vez en cuando. A veces sola, otras con su esposo. Era una relación aún tensa, pero estable. No había complicidad, pero tampoco resentimiento. Hablábamos como dos mujeres que, por fin, habían dejado de competir por un lugar que nunca debió ser disputado. Papá tardó más. Mucho más. Se mantuvo en la sombra, como si no supiera qué lugar ocupar en una historia que ya no se escribía bajo su autoridad. Hasta que un día, sin avisar, tocó a la puerta. Miguel abrió y lo dejó pasar. Me encontraba en el suelo, jugando con la bebé, cuando lo vi. Traía en las manos una caja de madera antigua. ¿Puedo pasar? Ya estás adentro, respondí sin sarcasmo, pero sin calidez. Se acercó. Se sentó en el sillón sin dejar la caja. La colocó sobre sus rodillas y la abrió con delicadeza. Esto era de tu abuela. Guardaba cartas, fotos, recortes, dibujos, todo lo que consideraba importante. Cuando ella murió, tu madre quiso tirarlo. Yo lo guardé en secreto. Nunca supe por qué. Hasta ahora. Me tendió un pequeño sobre. Luciana, Navidad 1996, decía con tinta azul. Lo abrí con manos temblorosas. Dentro había un dibujo mío, de cuando tenía 6 años, yo abrazando a mi abuela,
con una inscripción que decía mi mejor amiga del mundo. Papá me miró, y en su rostro vi una grieta. Una fractura que no buscaba compasión, sino redención. Siempre fuiste distinta. Desde pequeña. No sabíamos cómo tratarte sin apagarte. Y lo intentamos mal. Con reglas. Con presión. Con dureza. Quiero pedirte perdón, Luciana. No como padre. Como hombre. Como ser humano que se equivocó. Y que ahora entiende que hay errores que no se reparan, pero se pueden dejar de repetir. Me quedé callada. No por frialdad, sino porque cada palabra removía algo muy profundo. Papá extendió su mano hacia la bebé. ¿Puedo cargarla? Dudé por un segundo. Pero mi hija me miró. Y en sus ojos no había miedo. Solo curiosidad. Y esperanza. Asentí. Se sentó con ella en brazos. Temblaba. Como si cargara una nueva oportunidad entre los dedos. No sé cómo hacer esto, dijo en voz baja. Pero quiero aprender. Empieza por escuchar, respondí. Se quedó con ella varios minutos. Hablándole. Sonriéndole. Y cuando la bebé respondió con una pequeña carcajada, algo se quebró en él. Lágrimas. Lágrimas reales. Sin vergüenza. Sin retórica. Solo emoción pura. Miguel me observaba desde la cocina. No dijo nada. Solo levantó su taza en señal de apoyo. Esa noche, me senté frente a la computadora y escribí una nueva entrada para el blog. No hablaba del dolor. Ni de los errores. Hablaba del proceso. De cómo sanar no significa olvidar. De cómo el perdón no se da de golpe, sino en cuotas pequeñas que se pagan con acciones. ¿Estás segura de que quieres compartir esto? Me preguntó Miguel. Sí. Porque hay gente allá afuera que está en el medio del puente. Ni del lado del odio ni del lado de la paz. Y quizás leer esto los ayude a cruzar. Publiqué el texto. Y en menos de una hora, comenzaron los mensajes. Yo también me reconcilié con mi madre después de años. Mi padre me llamó después de leer tu historia. Gracias por mostrar que sanar no es debilidad. Lo que había comenzado como una denuncia, ahora era una bitácora de reconstrucción. No perfecta, pero real. Días después, recibimos una invitación formal. Mis padres querían organizar una reunión familiar en casa de Daniela. Un almuerzo. Nada lujoso. Nada pretencioso. Solo un encuentro. Dudé. Mucho. Pero algo dentro de mí dijo que debía ir. No por ellos. Por mí. Para probarme a mí misma que el miedo ya no dictaba mis decisiones. El día del encuentro me vestí con calma. Miguel preparó las cosas de la bebé. Al llegar, el ambiente era tenso, pero diferente. No había sonrisas forzadas. Solo respeto. Daniela me recibió con un abrazo sincero. Mis padres con una discreta reverencia de cabeza. La comida fue simple. La conversación, medida. Pero al final del almuerzo, mamá levantó su copa de jugo. Por Luciana. Porque a veces las hijas son las que enseñan a las madres cómo ser mejores personas. Todos brindaron. Yo no supe qué decir. Pero en mi interior, algo se alineó. No porque todo estuviera resuelto. Sino porque, por fin, sabía que podía vivir con lo que no se resolviera. Y eso era libertad. Una semana después del almuerzo, mi hija soltó su primera carcajada. Fue en medio de la madrugada, después de una toma de leche, mientras Miguel intentaba calmar su hipo dándole pequeños golpecitos en la espalda. El sonido fue agudo, breve, pero puro. Me hizo llorar. No de tristeza. De certeza. De saber que, pese a todo, pese al inicio abrupto, ella estaba creciendo en un entorno donde la risa tenía permiso para existir. Empecé a escribirle un diario. Una libreta pequeña, con tapas de cuero, donde anotaba cada nuevo gesto, cada palabra, cada emoción que no quería que se perdiera en la vorágine de los días. Lo hacía por ella, pero también por mí. Para no olvidar quién fui, quién soy ahora, y sobre todo, quién estoy aprendiendo a ser. Un día anoté, hoy no sentí culpa por ser feliz. Y eso, hija, es un logro. La relación con mis padres siguió su curso. No se volvió mágica, ni perfecta, pero era honesta. A veces torpe, a veces incómoda, pero con intención. Mi madre aprendió a preguntar antes de opinar. Mi padre a escuchar sin interrumpir. Daniela y yo compartimos risas por primera vez en años. No éramos íntimas, pero sí aliadas en algo, romper los patrones que casi nos destruyen. Una tarde, mientras cambiaba a mi hija, recibí un mensaje inesperado. Era del restaurante donde todo había comenzado. Estimada Luciana, queremos invitarla a participar en una campaña sobre historias de resiliencia. Su experiencia, compartida en redes, ha inspirado a muchas personas. Nos gustaría honrarla. Mi primera reacción fue decir no.
No quería revivir la escena. No quería exponerme de nuevo. Pero luego pensé en mi hija. En cómo algún día le contaría todo esto. En cómo me preguntaría qué hice con el dolor. Y supe que tenía que aceptar. La entrevista fue sencilla. Una cámara. Una silla. Una pregunta. ¿Qué significa para ti la palabra familia? Me quedé en silencio por varios segundos. No porque no supiera qué decir, sino porque esa palabra ya no tenía una sola definición. Finalmente respondí: familia es quien te ayuda a sanar, no quien te obliga a callar. Es quien reconoce sus errores, aunque tarde. Es quien te permite ser tú, sin condiciones. Y a veces, la familia se construye. No se hereda. La grabación fue breve, pero la reacción fue inmensa. Gente de todo el país me escribió. Mujeres, hombres, incluso adolescentes. Me agradecían por decir lo que ellos aún no se atrevían a verbalizar. Una madre me escribió: después de ver tu historia, pedí perdón a mi hija. No sé si me perdonará, pero por primera vez, hablamos de verdad. Esa noche, mientras acostaba a mi hija, la miré dormida. Su pecho subía y bajaba al ritmo de un mundo que apenas comenzaba a conocer. Me acerqué y le susurré: no voy a ser perfecta, pero siempre voy a escucharte. Siempre vas a valer. Siempre serás suficiente. Luego salí al balcón. La noche era serena. La ciudad, un susurro lejano. Miguel se acercó y me envolvió con una manta. ¿En qué piensas? En todo lo que costó llegar hasta aquí, respondí. Y en lo poco que necesito ahora para sentirme plena. Solo esto. Este momento. Esta calma. Esta familia. Él me besó la frente. Lo lograste, Lu. No solo rompiste el ciclo. Construiste algo nuevo. Lo abracé. Fuerte. Agradecida. Por haber tenido el valor de elegir un camino distinto. Por no haberme rendido cuando todos pensaban que lo haría. Por haber transformado una herida en un faro. Al día siguiente, publiqué la última entrada en el blog: esta es mi última carta. No porque haya dejado de sentir, sino porque he aprendido a vivir sin esperar respuestas. La vida no siempre nos da cierre, pero nos da opciones. Y yo elegí ser libre. Elegí ser madre sin cadenas. Elegí sanar. Cerré la computadora. Me acerqué a mi hija. La cargué con cuidado. Y en sus ojos vi lo que siempre busqué: hogar.